Buenos días a todos y a todas. Se declara abierta esta audiencia pública sobre la determinación de la responsabilidad internacional del Estado de Chile, debido a la presunción de la violación del derecho a la libertad de expresión y derecho a la información por parte del Consejo de Calificación Cinematográfica, en el caso de Olmedo Bustos y otros versus Chile. Quiero dar la más cordial bienvenida a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la representación de las presuntas víctimas y a la delegación del Estado de Chile. Paso ahora a la palabra al señor secretario adjunto de la Corte, Renzo Pomi, para que realice las presentaciones correspondientes. Good morning, everyone. This public hearing in the preliminary objection and the possible facts, representation and the cause in the case of Olmedo Bustos and the others versus Chile is declared open. I would like to extend a warm welcome to the delegation of the Inter-American Commission on the Human Rights, to the representation and the alleged victim, and to the delegation of the state of Chile. And now, give to the floor to Mr. Renzo Pomi, the vote clerk of the court, to make the corresponding clarification. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. El propósito de esta audiencia pública es determinar la responsabilidad del Estado de Chile con base en la práctica probatoria y demás elementos necesarios para la realización de la misma. Se informa que esta audiencia está siendo transmitida en vivo en las plataformas y redes sociales de la Corte Interamericana. Damos la más cordial bienvenida a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, compuesta en esta oportunidad por el comisionado Carlos Ayala Corao, delegado, Manuel Velasco Clark, asesor, Verónica Gómez, asesora, Juan Pablo Olmedo Bustos, asistente, Javier Ovalle Andrade, asistente, Viviana Arstetic, asistente, y Carmen Herrera, asistente. Asimismo, damos la más cordial bienvenida a la representación de la presunta víctima, que está ejercida por la Asociación de Abogados por las Libertades Públicas AG, Juan Pablo Olmedo Bustos y Ciro Lombara López. De igual manera, damos la más cordial bienvenida a la representación del Estado de Chile, compuesta por el embajador Edmundo Vargas Carreño, agente, y Alejandro Salinas, asesor. Primero, de conformidad con el artículo 51 reglamento de la Corte del Tribunal, escuchará inicialmente a la Comisión Interamericana, que hará una breve presentación del caso y expondrá los fundamentos del sometimiento del mismo ante la Corte, así como cualquier asunto considere relevante para su resolución. Segundo, posteriormente, el tribunal escuchará la declaración de las presuntas víctimas, de un testigo y de los peritos. La representación de las presuntas víctimas y el Estado podrá interrogar a los declarantes en los tiempos y orden previamente acordados. Tercero, posteriormente la Comisión y el Estado podrán presentar sus alegatos finales orales. Cuarto, finalmente, la Comisión Interamericana presentará sus observaciones finales. Se recuerda a los señores comparecientes que respeten los tiempos que han sido establecidos para sus intervenciones y que por favor se expresen de manera clara y pausada. Esto es todo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor secretario adjunto. Daré ahora la palabra al representante de la Comisión Interamericana para que realice la presentación del caso. Por favor, indicar quién hará uso de la misma. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Carlos Ayala Coreo, comisionado relator para Chile, y con su venia realizaré la presentación inicial. La Comisión Interamericana saluda a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, a las víctimas y sus representantes y a la delegación del ilustre Estado de Chile. El presente caso trata sobre las violaciones en las que incurrió el Estado chileno el 15 de enero de 1999. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió ante la Corte una demanda contra la República de Chile, que se originó en una denuncia número 11.803. Recibida en la Secretaría de la Comisión el 3 de septiembre de 1997. Posteriormente, después de no cumplir las recomendaciones, la Comisión presentó una demanda a la Corte y en su demanda invocó los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 32 y siguientes al reglamento.
La comisión sometió este caso con el fin de que la Corte decidiera si hubo o no violación por parte de Chile de los artículos 13, que trata sobre la libertad de pensamiento y de expresión, artículo 12, que trata sobre la libertad de conciencia y de religión de la Convención. Asimismo, la comisión solicitó a la Corte que, como consecuencia de las supuestas violaciones a los artículos antes mencionados, declare que Chile incumplió los artículos 1.1, que trata sobre la obligación de respetar los derechos, y 2, del deber de adoptar disposiciones de derecho interno de la misma. Ahora bien, según la demanda, dichas violaciones se habrían producido en perjuicio de la sociedad chilena y en particular de los señores Juan Pablo Olmedo Bustos, Ciro Colombara López, Claudio Márquez Vidal, Alex Muñoz Wilson, Matías Insunza Tagle y Hernán Aguirre, fuentes como resultado de la censura judicial impuesta a la exhibición cinematográfica de la película La Última Tentación de Cristo, confirmada por la excelentísima Corte Suprema de Chile con fecha 17 de junio de 1997. Además, la comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado que, primero, autorice la normal exhibición cinematográfica y publicidad de la película La Última Tentación de Cristo. Segundo, adecúe sus normas constitucionales y legales a los estándares sobre libertad de expresión consagrados en la Convención Americana con el fin de eliminar la censura previa a las producciones cinematográficas y su publicidad. Tercero, asegure que los órganos del poder público, sus autoridades y funcionarios en ejercicio de sus diferentes potestades ejerzan efectivamente los derechos y libertades de expresión, conciencia y religión reconocidos en la Convención Americana y se abstengan de imponer censura previa a las producciones cinematográficas. Cuarto, repara a las víctimas, en este caso por el daño sufrido. Y quinto, efectúe el pago de las costas y reembolse los gastos incurridos por las víctimas para litigar en este caso, tanto en el ámbito interno como ante la Convención y la Honorable Corte, además de los honorarios razonables de sus representantes. Muchas gracias a la representación de la Comisión Interamericana. A continuación, recibiremos la declaración del señor Ciro Colombara López. Solicito al señor secretario adjunto llamar al declarante propuesto por los representantes, tomar sus datos y realizar las prevenciones pertinentes. Gracias, presidente. Llamo a testificar a Ciro Colombara López. Buenos días. Por favor, solicito al declarante manifestar a la Corte su nombre, nacionalidad y lugar de residencia. Buenos días a los presentes. Mi nombre es Ciro Colombara López, con nacionalidad chilena y mi lugar de residencia actual es en Chile. Muchas gracias. El declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen. Se informará al señor Ciro Colombara López, que fue citado por la Corte para declarar sobre la afectación y repercusión profesional que tuvo la prohibición y la censura anticipada de la película La Última Tentación de Cristo. ¿Jura declarar solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Procedo a decir toda la verdad. Daré la palabra a los representantes de las presuntas víctimas para que procedan con el interrogatorio solicitado, indicar quién hará uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Soy parte de la Asociación de Abogados de Libertades de la Pública, AAG, representantes de víctimas. Ahora bien, señor Ciro, ¿por qué usted afirma que la prohibición y censura anticipada de la película La Última Tentación de Cristo lo afectó directamente o indirectamente? Bueno, realmente me causó un grave daño en varios aspectos. En primer lugar, en mis actividades académicas, debido a que terminé mi carrera académica en la Universidad Católica, ya que la participación de esta era incompatible con el desempeño de mis funciones académicas en materia de libertad de expresión. En segundo lugar, se me causó un perjuicio como ciudadano al impedirme acceder a una película de carácter artístico y con un contenido aparentemente religioso. En tercer lugar, como no soy católico, considero que se atentó contra mi derecho de conciencia, ya que un grupo de personas de una religión determinada pretende imponerme una visión propia sobre lo que puedo ver y no solo a mí, sino a todos los demás. En consecuencia, se me privó de la posibilidad de tener elementos de juicio, de formar mi opinión y de acceder a información que para mí era relevante. Muchas gracias a la representación de víctimas y el declarante. Daré la palabra a los representantes del Estado para que procedan con el interrogatorio, solicitando indicar quién hará uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Edmundo Vargas Carreño, soy agente del Estado de Chile. Aprovecho a saludar cordialmente a la delegación de la Comisión Interamericana, a los honorables jueces y juezas de esta Corte Interamericana, a los representantes y a las víctimas. Señor presidente, el Estado de Chile no formulará
preguntas al señor Ciro Lombara López y valora su relato debido a que el gobierno de Chile no comparte la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Chile y la censura. Pregunto a los señores jueces y las señoras jueces de la Corte si desean formular alguna pregunta. Teniendo en cuenta que no hay preguntas que realizar, puede seguir la audiencia en el público. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. La Corte les agradece sus declaraciones. Puede seguir la audiencia entre el público y pasamos a escuchar a Matías Insusa Tagle, presunta víctima del caso. Solicito al señor secretario adjunto llamar al testigo propuesto por el Estado y se debe tomar sus datos y realizar las prevenciones pertinentes. Gracias, presidente. Llamo a testificar a Matías Insunza Tagle. Buenos días. Por favor, solicito al declarante manifestar a la Corte su nombre, nacionalidad y el lugar de residencia. Buenos días a los presentes. Mi nombre es Matías Insunza Tagle, con nacionalidad chilena, y mi lugar de residencia actual es en Chile. Muchas gracias. El declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen. Se informa al señor Matías Insunza Tagle que fue citado para la Corte para declarar sobre la afectación y repercusión profesional y personal que tuvo la prohibición y censura anticipada de la película La Última Tentación de Cristo. ¿Jura declarar solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? También informa al declarante que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los estados no podrán enjuiciar a la presunta víctima, a los testigos y a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Eso es todo, gracias. Muchas gracias. Daré la palabra a los representantes del Estado para que procedan con el interrogatorio, solicitando indicar quién hará uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Edmundo Vargas Carreño, soy agente del Estado de Chile. Señor presidente, el Estado de Chile no formulará preguntas al señor Matías Insunza Tagle y valora su relato debido a que el gobierno de Chile no comparte la jurisprudencia de la Corte Suprema de Chile y por consiguiente la censura. Muchas gracias a la representación del Estado declarante. Daré la palabra a las representantes de las presuntas víctimas para que procedan con el interrogatorio, solicitando indicar quién hará uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Soy parte de la Asociación de Abogados por Libertades Públicas, AG, representante de víctimas. Ahora bien, señor Matías, ¿por qué usted afirma que la prohibición y censura anticipada de la película La Última Tentación de Cristo lo afectó directa o indirectamente? Cuando me enteré que se iniciaba en Chile el proceso destinado a prohibir la exhibición de la película mediante un recurso de protección, hubo dos motivos que me llevaron a intervenir. Un motivo fue personal, que era el hecho de que un grupo de abogados pretendía, mediante la interposición de un recurso de protección, impedir el acceso a la información. Y el segundo motivo fue el hecho de haber tenido un cargo estudiantil, ya que la universidad a la cual asistía era pública y tolerante, abierta a distintas ideas y expresiones, lo cual me incentivó a ser parte en el recurso de protección para impedir que se censurara la exhibición de la película. Ahora bien, la sentencia que prohibió la exhibición de la película me causó un perjuicio moral y un daño en cuanto a mi desarrollo intelectual, porque a través de la censura impuesta se me impidió tener acceso a información fundamental para poder formar mi opinión fundada en argumentos sólidos y no en perjuicios. Así que, por mi formación y por ser estudiante de Derecho, necesito tener una opinión fundada en argumentos jurídicos y en argumentos de ciudadano. Se me restringió mi capacidad de desarrollo intelectual para participar en el debate público que se generó. Además, me afectó mi libertad de conciencia mediante la imposibilidad de acceder a la información, así como de pensar de determinada manera y de crear, mantener o modificar mis propias ideas y mis convicciones acerca de un tema. En conclusión, se me privó la posibilidad de crecer intelectualmente y desarrollarme. Pregunto a los señores jueces y las señoras jueces de la Corte si desean formular alguna pregunta. Teniendo en cuenta que no hay preguntas que realizar, puede seguir la audiencia en el público. Muchísimas gracias. A continuación, recibiremos la declaración oral del señor José Salek Daher, abogado especialista en derechos humanos. Solicito al secretario adjunto llamar a los peritos propuestos a los representantes, tomar sus datos y realizar las prevenciones pertinentes. Llamo al señor José Salek Daher. Buenos días, por favor solicito al declarante manifestarle a la Corte su nombre, nacionalidad y lugar de residencia. Buenos días a los presentes. Mi nombre es José Salek Daher, con nacionalidad chilena, y actualmente resido en Chile.
Soy abogado especialista en derechos humanos. Muchas gracias. El declarante deberá limitarse a contestar clara y expresamente a las preguntas que se le formulen. Se informa al señor José Salaquev Tadeo, que ha sido citado por la Corte para declarar sobre la afectación y repercusión profesional que tuvo la prohibición y censura anticipada de la película La Última Tentación de Cristo. También informa al declarante que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los estados no podrán enjuiciar a la presunta víctima, a los testigos y a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Solicito por favor al declarante se ponga de pie para que el señor presidente le tome el juramento de rigor. Todos de pie, por favor. ¿Declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con todo honor y con toda conciencia? Declaro solemnemente que así sea. El señor perito tiene la posibilidad de presentar, antes de ser interrogado por los representantes del Estado, una exposición libre de máximo 10 minutos referente al objeto de su declaración. Adelante. La protección de la libertad de expresión en Chile, a la luz del derecho internacional, tiene dos etapas. La primera es anterior a la ratificación de la Convención Americana por el Estado chileno, durante la cual existían en la legislación graves deficiencias respecto de los estándares internacionales. La segunda etapa se da a partir del momento en que la ratifica la Convención Americana, ya que es cuando se incorpora al derecho interno los estándares establecidos en dicho tratado. Ahora bien, el artículo 19, en el numeral 12 de la Constitución Política de Chile, dice que la ley establecerá un sistema de censura para la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica, y el artículo 60 de la misma dice que solo son materia de ley aquellos asuntos que la Constitución expresamente le encarga, por lo que si se considera que las normas de la Convención y los derechos en ella tienen rango constitucional, este tratado habría modificado tal artículo, en tal sentido en que el sistema de censura solo podría referirse a la calificación de espectáculos públicos para el efecto de la protección de menores y adolescentes, de tal forma que los argumentos de la Corte Suprema para establecer censura tienen que ver con una posible colisión de derechos, ya que al distinguir entre la aparente y posible colisión entre el derecho a la privacidad o a la honra y el derecho a la libertad de expresión, en caso de duda tienden a favorecer la restricción y no la libertad. La sentencia de la Corte de Apelación de Santiago del 20 de enero de 1997 estableció que la protección cautelar no es censura, aun cuando se extienda indefinidamente. Opino, respecto de los fundamentos de la decisión de la Corte Suprema de Chile en el presente caso, que éste utilizó indebidamente remedios legales y normas de derecho sustantivo para propósitos para los cuales no están establecidos. En relación con que la Corte Suprema decidió reprimir por blasfemas las expresiones utilizadas en la película, ya que en la opinión de dicha Corte eran chocantes, sin embargo, no pudiendo reprimir dichas expresiones, la Corte Suprema encontró una forma indirecta de hacerlo, la cual violenta el sistema o el sentido racional del conflicto de derecho y de razonamiento judicial, entendiéndose la blasfemia como un vejamen o ridiculización de figuras o creencias religiosas, sin que haya un propósito de reflexión artístico o de contribución a un debate. En cuanto a la libertad de conciencia, en este caso se está hablando de libertad de creencia, de conciencia y de religión en dos sentidos. Uno que coincide con la libertad de expresión y otro que supone la libertad de buscar y recibir información. Igual que como existe la libertad de formarse una opinión o una creencia religiosa y de cambiarla, es instrumental a ella el poder recibir y buscar información. De lo contrario, la persona no tendría acceso a todas las corrientes de información y por lo tanto no podría valérseles de ellas para mantener una creencia, para cambiarla, combatirla o disputarla con otros. Muchas gracias. Daré la palabra a los representantes de las presuntas víctimas para que procedan con el interrogatorio, solicitando indicar quién hará uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Ciro Conbarta, representante de víctimas. Ahora bien, señor José, ¿cree que puede afirmar que el fallo de la Corte Suprema viola el artículo 12 de la Convención? Bueno, en cuanto a la pregunta, considero que sí viola el artículo 12 de la Convención, porque basarse
en el derecho de la honra para prohibir la exhibición de la película es una utilización indirecta e indebida de las instituciones en el medio jurídico pensando para otras situaciones a fin de ajustarse a los sentimientos de la Corte. Al afirmar en la sentencia que la honra se identifica con la capacidad de autodeterminarse de acuerdo con los valores y creencias de la persona, está confundiendo al menos la honra con la libertad de creer, que es la religión. Además, es evidente que la justicia chilena hace caso omiso del derecho internacional. La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos consagrados en la Convención está cumplida por Chile al incorporar este tratado de pleno derecho a su derecho interno. Sin embargo, debido a la falta de una interpretación adecuada de este tratado por parte del Poder Judicial, puede entenderse que hay una obligación adicional del Poder Legislativo de garantizar dicha interpretación. Esta se cumplirá mediante legislación interna que señale que el derecho internacional se debe entender incorporado al derecho interno. En mi opinión, la reforma del artículo 19, numeral 12 de la Constitución Política chilena no es eficaz porque no va a producir el efecto de impedir que el Poder Judicial, vía cautelar permanente, imponga la censura cinematográfica de libros u otras manifestaciones artísticas. Muchas gracias a la representación de las víctimas y el declarante. Daré la palabra a la representante del Estado para que proceda con el interrogatorio, solicitando quien hará uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Edmundo Vargas Carreño, soy agente del Estado de Chile. Señor presidente del Estado de Chile, no formulará preguntas al señor José Salaquet Day. El presidente Eduardo Frei Raíz-Tagle menciona que el gobierno de Chile está en contra de la censura previa y en la democracia no puede existir la censura previa. Pregunto a los señores jueces y las señoras jueces de la Corte si deciden formular alguna pregunta. Teniendo en cuenta que no hay preguntas que realizar, puede seguir la audiencia en el público. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Solicito al señor secretario adjunto llamar a la siguiente perito propuesto por los representantes, tomar sus datos y realizar las prevenciones pertinentes. Llamo al señor Juan Agustín Figueroa Yavar, abogado especialista en Derecho Procesal. Buenos días. Por favor, solicito al declarante manifestarle a la Corte su nombre, nacionalidad y lugar de residencia. Buenos días a los presentes. Mi nombre es Juan Agustín Figueroa Yavar. Soy abogado especialista en derechos humanos. Tengo nacionalidad chilena y resido actualmente en Chile. Muchas gracias. El declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente a las preguntas que se le formulen. Se informará al señor Juan Agustín Figueroa Yavar, que fue citado por la Corte para declarar sobre la afectación y repercusión profesional que tuvo la prohibición y censura anticipada de la película La Última Tentación de Cristo. También informa al declarante que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los estados no podrán enjuiciar a la presunta víctima, a los testigos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. ¿Declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con todo honor y con toda conciencia? Declaro solemnemente que así sea. El señor perito tiene la posibilidad de presentar, antes de ser interrogado por los representantes del Estado, una exposición libre de máximo 10 minutos referente al objeto de su declaración. Adelante. Chile depositó el documento de ratificación el 21 de agosto de 1990 y señaló que reconocía como obligatoria de pleno derecho la competencia de la Corte Interamericana respecto de los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de dicho tratado, la expresión de pleno derecho significa que el compromiso con la respectiva no está condicionado a circunstancias para alguna de su cumplimiento. La Corte Suprema de Chile ha declarado la preeminencia del derecho internacional sobre el derecho interno. Por lo tanto, no hay una disposición alguna en la legislación interna que pueda tener preeminencia y que de alguna manera obste el efectivo y real cumplimiento de lo que resuelva la Corte Interamericana. Los tratados internacionales se entienden incorporados al ordenamiento jurídico y la mayoría de la doctrina considera que se incorporan por lo menos al mismo nivel que tiene el ordenamiento constitucional. Es decir, los tratados pueden ampliar el ámbito del ordenamiento constitucional y aún más debe entenderse la preeminencia de la norma internacional sobre la interna.
Chile ha dicho que cumple mediante la presentación de un proyecto de reforma constitucional, la cual es innecesaria porque en la medida en que las normas internacionales se incorporan al rango constitucional, producen la derogación tácita de las normas, como la que permite la censura previa, y contraproducente porque al enviar el proyecto de reforma está declarando implícitamente que para recepcionar las normas internacionales se requiere un trámite previo interno. El proyecto es también tardío porque el compromiso internacional del Estado nació en 1990 con la ratificación de la Convención, mientras que la reforma constitucional se planteó en 1997, y reactivo porque se envió cuando ya había sido dictada la sentencia de primera instancia de la Corte de Apelaciones de Santiago. Los chilenos tienen derecho a ver la película a partir de la ratificación del Pacto de San José. Si la reforma constitucional es una ley aclaratoria o interpretativa, contribuirá a dar certeza jurídica. Muchas gracias. Daré la palabra a los representantes de las presuntas víctimas para que procedan con el interrogatorio, solicitando indicar quién hará uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Ciro Combardo, representante de víctimas. Ahora bien, señor Juan, ¿cree que es conveniente realizar una reforma constitucional posterior a la convención para que ésta aplique al orden nacional? Respecto a la pregunta, no es conveniente realizar la reforma constitucional, pues según lo que el Estado de Chile ha mencionado, este cumple la convención mediante la presentación de un proyecto de reforma constitucional para encajar el derecho interno al derecho internacional. Sin embargo, esta reforma resulta innecesaria porque en medida en que las normas internacionales se incorporan al rango constitucional, producen la derogación tácita de las normas como la que permite la censura previa, y además es contraproducente porque al enviar el proyecto de reforma está declarando implícitamente que para recepcionar las normas internacionales se requiere un trámite previo interno, lo cual no es así. El proyecto es también tardío porque el compromiso internacional nació en 1990 con la ratificación de la Convención, mientras que la reforma constitucional se planteó en 1997, y reactivó porque cuando se envió cuando ya había sido dictada la sentencia de primera instancia de la Corte de Apelaciones de Santiago. Muchas gracias a la representación de las víctimas y al declarante, daré la palabra a los representantes del Estado para que procedan con el interrogatorio, solicitando indicar quién hará uso de la palabra. Por favor, siga. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Edmundo Vargas Carreño, soy agente del Estado de Chile. Señor presidente, el Estado de Chile no formulará preguntas al señor Humberto Noriega Alcala, puesto que el presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, el mensaje del Congreso menciona que el gobierno de Chile está en contra de la censura previa y en la democracia no puede existir la censura previa. Pregunto a los señores jueces y las señoras jueces de la Corte si desean formular alguna pregunta. Teniendo en cuenta que no hay preguntas que realizar, puede seguir la audiencia en el público. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Solicito al señor secretario adjunto llamar a la siguiente perito propuesto por los representantes, tomar sus datos y realizar las prevenciones pertinentes. Llamo al señor Humberto Noriega Alcala, abogado especialista en Derecho Constitucional. Buenos días. Por favor, solicito al declarante manifestarle a la Corte su nombre, nacionalidad y lugar de residencia. Buenos días a los presentes, mi nombre es Humberto Noriega Alcalá, soy abogado con especialización constitucional, tengo nacionalidad chilena y actualmente mi residencia es en Chile. Muchas gracias. El declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen. Se informará al señor Humberto Noriega Alcalá, que fue citado por la Corte para declarar sobre la afectación y repercusión profesional que tuvo la prohibición y censura anticipada de la película La Última Tentación de Cristo. También informa al declarante que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los estados no podrán enjuiciar a la presunta víctima, a los testigos y a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Solicito por favor al declarante se ponga de pie para que el señor presidente le tome el juramento de rigor. Todos de pie, por favor. ¿Declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con todo honor y con toda conciencia? Declaro solemnemente que así sea. El señor perito tiene la posibilidad de presentar, antes de ser interrogado por los representantes al Estado, una exposición libre de máximo 10 minutos referente al objeto de su declaración. Adelante. La Constitución Política de Chile no ha establecido norma alguna sobre la jerarquía del derecho internacional convencional
y del derecho internacional constitucionario en relación con el derecho interno, y solamente establece el sistema de incorporación y aplicabilidad del derecho internacional convencional al derecho interno. El ordenamiento jurídico chileno, aplicado de buena fe y de acuerdo con los criterios hermenéuticos que corresponden, reconoció la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno cuando ratificó la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, lo cual ocurrió antes de que la Constitución política entrara en vigencia. En consecuencia, en caso de conflicto normativo entre el derecho interno y el derecho internacional, Chile está obligado a hacer prevalecer la norma del derecho internacional. En el proceso de transición del régimen autoritario al democrático, se efectuaron 54 reformas constitucionales y una de ellas fue el inciso 2 del artículo 5, al agregarse la frase que dice que los órganos del Estado deben respetar y promover los derechos contenidos en la Constitución política, como asimismo por los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes. Con esta frase se consola la perspectiva de que los derechos esenciales de la persona humana constituyen dentro del sistema jurídico chileno un sistema de doble fuente. Una de carácter interno, la cual es la Constitución política, y la otra de carácter internacional, que incorpora al ordenamiento jurídico chileno al menos los derechos contenidos en los tratados que el Estado libre, voluntaria y espontáneamente ha ratificado. Esto implica que el bloque de constitucionalidad está integrado por los derechos contenidos en los tratados y por los derechos consagrados en la propia Constitución política. La fuente del derecho a la libertad de expresión, en el artículo 19, numeral 12 de la Constitución política chilena, el cual debe ser complementario por el artículo 13 de la Convención, lo que implica que en Chile esta libertad comprende la libertad de expresión y de información. Asimismo, la libertad de expresión prohíbe todo tipo de censura y solamente permite las restricciones ulteriores, salvo en los casos de los espectáculos públicos, con respecto a los cuales establece estas siguientes excepciones. La primera, para proteger la moral de la infancia y de la adolescencia, y la segunda, una excepción que podría ser en casos cuando el Estado esté en estado de emergencia, ya que bajo el artículo 27 de la Convención se permite suspender temporalmente el ejercicio de la libertad de expresión. La Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones de Santiago no necesitan que se modifique el artículo 19, numeral 12 de la Constitución Política para hacer primar el artículo 13 del párrafo segundo de la Convención Americana sobre las disposiciones de derecho interno, sino que deberían aplicar directamente el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Esto es el principio hermenéutico de aquella norma que mejor favorece el ejercicio del derecho y además el criterio de delimitación del derecho. Muchas gracias. Daré la palabra a los representantes de las presuntas víctimas para que procedan con el interrogatorio, solicitando indicar quién hará uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Juan Olmedo, representante de víctimas. Ahora bien, señor Humberto, ¿cree que en algún momento los tribunales chilenos han tenido en cuenta el derecho internacional? Respecto a la pregunta, sí lo han acatado en consideradas ocasiones. Por ejemplo, las Cortes Superiores chilenas en materia de prisión preventiva han aceptado la inexistencia de la prisión por deudas de acuerdo con la Convención Americana. También han señalado que no pueden haber interrogatorios bajo tortura, invocando las disposiciones de la Convención. Sin embargo, esto es excepcional, ya que hay materias en las que los tribunales chilenos y la Corte Suprema ignoran el derecho internacional de los derechos humanos, y cuando están en juego dos derechos como el derecho de libertad de expresión y el derecho de honra, hacen privar el derecho al honor. Muchas gracias a la representación de las víctimas, el declarante daré la palabra a los representantes del Estado para que procedan con el interrogatorio, solicitando indicar quién hará uso de la palabra. Por favor, siga. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Edmundo Vargas Carreño, soy agente del Estado de Chile. Señor presidente, el Estado de Chile no formulará preguntas a Juan Agustín Figueroa Yavar. El presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle dio un mensaje al Congreso en el que el gobierno de Chile está en contra de la censura previa y la democracia no puede permitir tal. Pregunto a los señores jueces y las señoras jueces de la Corte si deciden formular alguna pregunta. Teniendo en cuenta que no hay preguntas que realizar, puede seguir la audiencia en el público. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Solicito al señor secretario adjunto llamar a la siguiente perito propuesto por los representantes, tomar sus datos y realizar las prevenciones pertinentes. Llamo al señor José Luis Gea Egaña
Abogado especialista en libertad de expresión, buenos días. Por favor, solicito al declarante manifestarle a la Corte su nombre, nacionalidad y lugar de residencia. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es José Luis Sea Egaña, con nacionalidad chilena. Actualmente resido en Chile y soy abogado especialista en derechos humanos. Muchas gracias. El demandante deberá limitarse a contestar clara y precisamente a las preguntas que se le formulen. Se informa al señor José Luis Sea Egaña que fue citado por la Corte para declarar sobre la afectación y repercusión profesional que tuvo la prohibición y censura anticipada de la película La Última Tentación de Cristo. También informa al declarante que de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los estados no podrán enjuiciar a la presunta víctima, a los testigos o a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Solicito por favor al declarante se ponga de pie para que el señor presidente le tome el juramento de rigor. Todos de pie, por favor. ¿Declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con todo honor y con toda conciencia? Declaro solemnemente que así sea. El señor perito tiene la posibilidad de presentar, antes de ser interrogado por los representantes del Estado, una exposición libre de máximo 10 minutos referente al objeto de su declaración. Adelante. Conozco el proyecto de reforma constitucional presentado a la Cámara de Diputados por el presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle el 16 de abril de 1997, el cual ya fue aprobado por dicha Cámara. Este proyecto establece dos modificaciones al artículo 19, inciso primero y final de la Carta Fundamental. El inciso primero, la reforma establece la libertad de emitir opiniones y de informar sin censura previa, lo que se extiende a las expresiones de carácter cultural y artístico. El inciso final, el proyecto reemplaza la censura previa por un sistema de calificación en el que el destinatario de las exhibiciones cinematográficas elige si desea presenciar este tipo de espectáculos conforme al principio de autorregulación y libertad. En virtud de dicho principio de supremacía de la Constitución política, al aprobar la reforma constitucional, dichas normas adquieren una imperatividad inmediata y directa. Y las disposiciones actualmente vigentes, así como las resoluciones judiciales contrarias a la reforma, quedan sin efecto. En cuanto a la libertad de conciencia y de religión, considera que se debe atender el artículo 12 de la Convención, el cual abarca la libertad para profesar una religión, de manifestar el culto a la religión, de no ser perseguido por la religión que se tiene y de cambiar la religión. La libertad de conciencia está muy relacionada con la libertad de expresión. En el presente caso no se tipifica o configura ninguna de estas conductas, por lo que no se viola el artículo arriba mencionado. La propuesta de solución amistosa hecha por el Estado se basó en tres ideas. Primera, facilitar la exhibición de la película. Segunda, la creación de un fondo destinado a la promoción de la libertad de expresión en Iberoamérica. Y tercero, la invitación al relator especial sobre la libertad de expresión de la OEA. Esta última idea ya fue cumplida. Los grupos o los puntos faltantes se deben a que el Estado de Chile, al ser un Estado democrático de derecho regido por el principio de separación de funciones, no se puede atropellar la competencia de cada poder. No puede el Estado facilitar la exhibición de la película sin que se forme previamente la Constitución política, sin que se reforme. Hay un contexto constitucional y democrático dentro del cual deben desenvolverse las autoridades estatales. De lo contrario, el presidente de la República podría ser inmediatamente acusado de cometer el delito de desacato y podría ser políticamente acusado ante la Cámara de Diputados por atropellar el ordenamiento jurídico chileno. Censura previa es todo impedimento ilegítimo al ejercicio de la libertad de expresión en su genérica y amplia cobertura o en sentido. Sin embargo, no todo impedimento al ejercicio de la libertad de expresión se puede calificar como censura. Todo impedimento ilegítimo a la libertad de expresión es contrario al Estado de Derecho, a la democracia y a los derechos humanos. Cuando el Poder Judicial prohíbe preventivamente la circulación de un libro o la exhibición de una película porque dañan la honra de determinadas personas, incurre en un acto flagrante de censura. Cualquier opinión que dañe la honra de una persona no constituye un ejercicio ilegítimo de la libertad de expresión. En principio del derecho internacional, de acuerdo con el cual el Estado es responsable por los actos de los órganos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es un principio no convencional
que está recogido y debe ser acabado en virtud del ius cogens. El artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados reconoce que es un Estado parte o que un Estado parte no puede invocar disposiciones de su derecho interno para dejar sin efecto el cumplimiento de los tratados internacionales. En el presente caso, Chile no está alegando su derecho interno para dejar de cumplir las disposiciones de la Convención Americana. Los textos positivos incluyen las normas internacionales, pero lamentablemente hay sectores de la profesión y magistratura chilena que no han recepcionado esta situación. Muchas gracias. Daré la palabra a los representantes de las presuntas víctimas para que procedan con el interrogatorio, solicitando indicar quién hará uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Juan Olmedo, representante de víctimas. Ahora bien, señor José Luis, ¿cree usted que el Estado de Chile violenta la Convención al firmar su Carta Constitucional? En cuanto a la pregunta, no, porque el preámbulo de la Convención dice que la protección internacional debe entenderse en términos coadyuvantes o complementarios. Esos son los mismos términos utilizados en el ordenamiento constitucional y jurídico chileno. En consecuencia, existe la subsidiariedad, en virtud de la cual, una vez agotada la jurisdicción interna, se puede recurrir a la Corte Interamericana. En una sociedad pluralista como la chilena, los tribunales son independientes y hay sectores de la profesión legal o de la magistratura que tienen una visión de ordenamiento jurídico que los lleva a sostener que, invocando otras garantías constitucionales, como las del artículo 19, inciso 4 de la Constitución Política, atienden a la honra y a la intimidad, pueden llevarse a cabo las prohibiciones. La magistratura chilena es extremadamente legalista. Chile no viola los artículos 12, 13, 1.1 y 2 de la Convención, ya que el hecho de que la magistratura haya dictado sentencias contrarias a dichos artículos no basta para sostener que el Estado violó la Convención. La Convención debe ser interpretada y aplicada de acuerdo a su artículo 30, ya que no basta un hecho que teórica o doctrinariamente pueda tipificar o configurar una infracción de una regla o precepto, sino que es indispensable atender al contexto, que es el objeto marco de un orden democrático pluralista con separación de poderes y el objeto de la disposición. Muchas gracias a la representación de las víctimas y al declarante. Daré la palabra a la representante del Estado para que proceda con el interrogatorio, solicitando quién hará uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Edmundo Vargas Carreño, soy agente del Estado de Chile. Señor presidente, el Estado de Chile formulará las siguientes preguntas al señor José Luis Sea Egaña. ¿En qué consiste el proyecto de reforma constitucional presentado en la Cámara de Diputados por el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle el 16 de abril de 1997? Explique por qué la protección internacional se entiende como complementaria. Este proyecto establece dos modificaciones al artículo 19. Incisos primeros y final de la Carta Fundamental. En el inciso primero, la reforma establece la libertad de emitir opiniones y de informar sin censura previa, lo que se extiende a las expresiones de carácter cultural y artístico. En el inciso final, el proyecto reemplaza la censura previa por un sistema de calificación, el cual el destinatario de las exhibiciones cinematográficas elige si desea presenciar este tipo de espectáculos conforme al principio de autorregulación y libertad. Esta reforma puede ser acompañada de reformas a la legislación complementarias. Una vez aprobada la reforma constitucional, los chilenos y todos los habitantes del país estarán constitucional y jurídicamente en situación de concurrir libremente a la exhibición de la película objeto de censura. En virtud del principio de supremacía de la Constitución Política, al aprobar la reforma constitucional, dichas normas adquieren una imperatividad inmediata y directa, y las disposiciones actualmente vigentes, así como las resoluciones judiciales contrarias a la reforma quedan sin efecto. La fuente del derecho a la libertad de expresión en el artículo 19, numeral 12 de la Constitución Política de Chile, el cual debe ser complementado con el artículo 13 de la Convención, lo que implica que en Chile esta libertad comprende la libertad de expresión y la de información. Asimismo, la libertad de expresión prohíbe todo tipo de censura y solamente permite las restricciones ulteriores, salvo el caso de los espectáculos públicos, con respecto a los cuales se establece una excepción para proteger la moral de la infancia y la adolescencia.
Una segunda excepción podría ser en casos del estado de emergencia, ya que bajo el artículo 27 de la Convención se permite suspender temporalmente el ejercicio de las libertades de expresión. Pregunto a los señores jueces y las señoras jueces de la Corte si deciden formular alguna pregunta. Teniendo en cuenta que no hay preguntas que realizar, puede seguir la audiencia en el público. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Solicito al señor secretario adjunto llamar a la siguiente perito propuesto por los representantes, tomar sus datos y realizar las prevenciones pertinentes. Llamo al señor Francisco Cumplido, abogado especialista en Derecho Constitucional y Derecho Político. Buenos días. Por favor, solicito al declarante manifestarle a la Corte su nombre, nacionalidad y lugar de residencia. Buenos días a los presentes, mi nombre es Francisco Cumplido, con nacionalidad chilena, mi lugar de residencia actual es en Chile, soy abogado especialista en Derecho Constitucional y en Derecho Político. Muchas gracias. El declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen. Se informará al señor Francisco Cumplido que fue citado por la Corte para declarar sobre la afectación y repercusión profesional que tuvo la prohibición y censura anticipada de la película La Última Tentación de Cristo. También se informa al declarante que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los estados no podrán enjuiciar a la presunta víctima, a los testigos, a sus representantes o asesores legales y ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Solicito por favor al declarante se ponga de pie para que el señor presidente le tome el juramento de rigor. Todos de pie, por favor. ¿Declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con todo honor y con toda conciencia? Declaro solemnemente que así sea. El señor perito tiene la posibilidad de presentar, antes de ser interrogado por los representantes del Estado, una exposición libre de máximo 10 minutos referente al objeto de su declaración. Adelante. He asesorado al Gobierno de Chile y al Congreso Nacional de las Reformas Constitucionales desde 1963 hasta 1973 y desde 1990 hasta la fecha. El proyecto de reforma constitucional, mediante el cual se suprime la censura cinematográfica, fue enviado al Congreso Nacional por el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle el 15 de abril de 1997 y ya fue aprobado el primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados. Este plazo de menos de 3 años es plenamente normal. Es muy probable que el Senado le introduzca modificaciones al proyecto con el fin de adecuarlo a lo dispuesto a la Convención Americana respecto a la protección de los menores y con el fin de concordar la Constitución Política de los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile. Ahora bien, el problema suscitado entre la Corte Suprema se debe a un problema interpretativo, en medida de que ha aplicado preferentemente el derecho al honor frente al de la libertad de opinión, siguiendo algunas tendencias de tribunales extranjeros y la doctrina de distinguirse entre derechos humanos que corresponden a la dignidad de la persona, como el derecho a la vida, al honor, a la intimidad, y respecto de los derechos humanos de medida como la libertad de opinión y de información. Esta reforma constitucional de 1989 se optó por no presentar modificaciones a todos los artículos de la Constitución Política de 1980, que implicarán dar una mayor extensión a los derechos humanos en ella consagrados, y lo que se hizo fue establecer una norma vinculante para los órganos del Estado. En el artículo 5º, inciso 2, se exigieron las garantías y protección de los derechos humanos garantizados en la propia Constitución Política y en los tratados de derechos esenciales de la persona humana, ratificados y vigentes en Chile. Se acogió el planteamiento de que debían entenderse incorporados a la Constitución los derechos humanos consagrados en los derechos internacionales aprobados por Chile y vigentes. Se dejó vigente la censura cinematográfica y se suprimió las posibilidades de fijar normas respecto de la expresión pública de actividades artísticas. Si había una contradicción entre un derecho establecido entre la Constitución y un derecho establecido en un tratado internacional, se planteó en qué caso corresponde a los tribunales resolverlo. En ese momento se pensó que los tribunales aplicarían los principios generalmente aceptados de derecho internacional. La modificación de la Constitución Política en cuanto a los derechos esenciales incluidos en el artículo 19, numeral 12, se producirán automáticamente en virtud del artículo 5º, inciso 2 de la misma, salvo que hubiera una ley modificación
constitucional que necesariamente resulte indispensable para el cumplimiento del tratado. Esta posición no es uniformemente aceptada. La vía administrativa se agota con la intervención de todos los órganos del Estado y no con la sentencia de la Corte Suprema. El Estado debe cumplir la sentencia que dicte la Corte Interamericana de acuerdo de conformidad con la Constitución y las leyes. Si el presidente de la República ordena sin reforma constitucional que se exhibiera la película La Última Tentación de Cristo, que ha sido prohibida, estaría infringiendo el artículo 73 de la Constitución Política, el cual prohíbe al presidente de la República y al Congreso Nacional abocarse causas dependientes, hacer revivir procesos fenecidos y pronunciarse sobre fundamentos de las sentencias, es decir, podría ser acusado por infringir la Constitución Política de Chile. Una vez aprobada la reforma constitucional, incuestionablemente los chilenos mayores de edad van a poder ver la película La Última Tentación de Cristo. El recurso de protección produce cosa juzgada relativa, por lo que una vía que pudo haber existido es que hubiese demandado internamente al Estado y recurrir a una inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Si se estimaba que el derecho ley de censura cinematográfica era inconstitucional por contravenir al artículo 19, numeral 12 de la Constitución Política o a la Convención Americana. Muchas gracias. Daré la palabra a los representantes de las presuntas víctimas para que procedan con el interrogatorio, solicitando indicar quién hará uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Juan Olmedo, representante de víctimas. Ahora bien, señor Francisco Cumplido, ¿nos podría, por favor, explicar el recurso de urgencia de los proyectos de relación con la reforma del artículo 19? Respecto a la pregunta, claro que sí. Hasta 1980 había el precedente de no declarar de urgencia los proyectos. A partir de 1980, por el número de proyectos de reformas constitucionales y legales que exigían la transición y consolidación del proceso democrático, el gobierno tuvo que utilizar las declaraciones de urgencia. La urgencia es de tres tipos: simple urgencia, que implica que en 30 días cada rama debe despachar el proyecto; suma urgencia, cuyo plazo es de 10 días; y discusión inmediata, que se debe realizar o despachar en 3 días en cada rama. El gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle declaró la urgencia del proyecto de reforma constitucional del artículo 19, numeral 12, en discusión inmediata, de manera que debe ser despachado por el Senado en 3 días. Esta urgencia se declaró a partir del momento en que existía la posibilidad cierta de que se logre la aprobación de la reforma constitucional. Ahora, si el Senado introduce 18 modificaciones, vuelve a la Cámara de Diputados con la urgencia de discusión inmediata y esta Cámara tendrá que pronunciarse en tercer trámite en 3 días. Si hay desacuerdo, no hay reforma constitucional, y si hay acuerdo, hay reforma constitucional y va al presidente de la República para que éste la sancione o la vete. Si hay veteo, la Cámara y el Senado pueden insistir en sus planteamientos, caso en el cual el presidente puede convocar a la ciudadanía a plebiscito. Además, habrá que enviar proyectos de ley necesarios para hacer aplicables esta reforma en lo referente al decreto de ley sobre censura cinematográfica y a la ley sobre televisión. Muchas gracias a la representación de las víctimas y al declarante. Daré la palabra a la representante del Estado para que proceda con el interrogatorio, solicitando quién hará uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Edmundo Vargas Carreño. Soy agente del Estado de Chile. Señor presidente, el Estado de Chile formulará las siguientes preguntas al señor José Luis Sea Egaña. ¿Cuáles fueron los motivos para presentar la reforma constitucional? ¿Se agotó toda la vía interna para acudir a la instancia internacional? Se evidenció la necesidad de una reforma constitucional cuando la Corte de Apelación acogió un recurso de protección prohibiendo la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo, que se quiso entonces resolver el problema de la interpretación de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema y por otro lado poder cumplir con la Convención Americana y con la Convención de los Derechos del Niño respecto de la protección de menores, debido a que los gobiernos del presidente Patricio Aylwin y el del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle no compartían los fundamentos de las resoluciones de los tribunales chilenos. Se encontraban en la necesidad de resolver esta situación dentro del margen de la Constitución política, y el único camino era mediante el envío de un proyecto de reforma constitucional, ya que una vez aprobado daría certeza jurídica y sería exigible a todos los órganos del Estado. La vía administrativa se agotó con la intervención de todos los órganos del Estado y no solo con la sentencia de la Corte Suprema.
No se agotó la vía interna en la medida en que el presidente de la República envió un proyecto de reforma constitucional para hacer cumplir la interpretación correspondiente a la idea de que el legislativo y el ejecutivo tienen sobre la materia, y aunque la reforma no es un recurso judicial, es un recurso del Estado. Esto basado en el principio de subsidiariedad, en la aplicación del cual, si el presidente de la República ha hecho uso del recurso de reforma constitucional, no procede aún la justicia internacional. El Estado debe cumplir la sentencia que dicte la Corte Interamericana de conformidad con la Constitución y las leyes. Si el presidente de la República ordenare sin reforma constitucional que se exhibiere la película La Última Tentación de Cristo, que ha sido prohibida, estaría infringiendo el artículo 73 de la Constitución Política, el cual prohíbe al presidente de la República y al Congreso Nacional abocarse causas pendientes, hacer revivir procesos fenecidos y pronunciarse sobre los fundamentos de las sentencias. Es decir, podría ser acusado por infringir la Constitución Política de Chile. Pregunto a los señores jueces y las señoras jueces de la Corte si deciden formular alguna pregunta. Teniendo en cuenta que no hay preguntas que realizar, puede seguir la audiencia en el público. Muchísimas gracias. Corresponde ahora la representación de las presuntas víctimas y la representación del Estado exponga sus alegatos finales orales, excepciones preliminares y los eventuales fondos, reparaciones y costas del presente caso. Y ahora la representación de la Comisión Interamericana exponga sus observaciones finales. Ahora le cedo la palabra a la representación del Estado para que se presente sus alegatos finales orales. Por favor, indicar quién hará uso de la palabra. Adelante. Respecto al artículo 13 de libertad de pensamiento y expresión, el Estado no tiene discrepancias sustantivas con la Comisión, no contraviene los hechos, es decir, acepta la responsabilidad en lo que respecta a los hechos, gracias al presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En vez del Congreso ha señalado la posición del Gobierno de Chile en contra de la censura previa y ha reconocido que la libre expresión de ideas y creaciones culturales forman parte de la esencia de la sociedad, de hombres libres y dispuestos a encontrar la verdad a través del diálogo y la discusión y no mediante la imposición o la censura. En la democracia no puede existir censura previa, ya que en un sistema democrático supone una sociedad abierta con un intercambio de opiniones, argumentos e informaciones. Por lo anterior, el Gobierno no comparte la jurisprudencia de la Corte Suprema de Chile al dar preferencia al derecho de honra sobre el derecho de libertad de expresión. En consecuencia, se presentó el proyecto de reforma constitucional ya aprobado por la Cámara de Diputados, aquel consagra como garantía constitucional la libertad de crear y difundir las artes sin censura previa y sin prejuicio de responder de delitos y abusos que cometan en ejercicio de estas libertades. Reemplaza la censura y la prohibición de la producción cinematográfica por un sistema de calificación de dicha producción y elimina la censura en la publicidad de la producción cinematográfica, solicitando a la Corte que se declare que Chile se encuentra en un proceso para que, de acuerdo al artículo 2 de la Convención y de sus procedimientos constitucionales, se adopten las medidas necesarias para eliminar la censura cinematográfica y permitir así la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo. Respecto al artículo 12 de libertad de conciencia y de religión, las conductas de libertad de conciencia y de religión son reconocidas para conservar la religión, cambiarla, profesar o divulgarla. Ninguna de estas conductas está en tela de juicio al prohibir a una persona que vea una película. Además, en Chile hay absoluta libertad religiosa. Por lo anterior, se solicita a la Corte se declare que Chile no ha violado la libertad de conciencia y de religión consagrada en el artículo 2 de la Convención. Respecto al incumplimiento del artículo 1.1 y 2 de la obligación de respetar los derechos y deberes, adoptar las disposiciones del derecho interno. Para Chile, el derecho internacional de los derechos humanos es parte del ordenamiento jurídico y la Comisión, en su informe, señaló que valora positivamente las iniciativas del Estado tendientes a que los órganos competentes adopten, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y legales vigentes, las medidas legislativas o de otro carácter necesarias para hacer efectivo el derecho de libertad de expresión. Por ello, que Chile no comprende por qué la Comisión se apresuró a presentar la demanda, sobre todo teniendo en cuenta el papel complementario de los órganos interamericanos de derechos humanos. Por otro lado,
en el Estado el que tiene la obligación de remediar el problema con los medios de su alcance. El 20 de enero de 1997, la Corte de Apelaciones de Santiago dictó la sentencia en el presente caso y el Gobierno, al no asociarse con la solución adoptada, el 14 de abril de 1997 presentó un proyecto de reforma constitucional al Congreso. No es posible que cuando un Estado comete errores o abusos por parte de una autoridad y las autoridades competentes están en un proceso de remediarlos, se interroga y se interponga una demanda a un tribunal internacional desnaturalizando la función esencial del sistema internacional. Asimismo, Chile ha asumido una actitud responsable de tratar de remediar el problema mediante un proyecto de reforma constitucional que reemplaza la censura previa de la producción cinematográfica por un sistema de calificación de dicha producción. Por último, el acto del Poder Judicial fue contrario al derecho internacional y puede generar responsabilidad internacional al Estado siempre y cuando éste esté en conjunto y asuma los criterios dados por el Poder Judicial. En particular, se requiere la aquiescencia del órgano encargado de las relaciones internacionales, que es el Poder Ejecutivo, lo que no se da en el presente caso. Asimismo, Chile no ha invocado el derecho interno para desvincularse de la obligación surgida de un tratado internacional. Muchas gracias a la representación del Estado. Si las partes consideran pertinentes, pueden hacer el uso de su derecho de réplica, es decir, contrapreguntar, y dúplica, es decir, aclarar. Por favor, indicar quién va a hacer uso de la palabra. Daré la palabra ahora a la representación de la Comisión Interamericana para sus observaciones finales. En el presente caso, servirle indicar quién hará uso de la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, señor presidente. Mi nombre es Carlos Ayala Corao, delegado de la Comisión Interamericana. Ahora bien, respecto a la libertad de pensamiento y expresión, es decir, del artículo 13 de la Convención, la Comisión alega que, primero, el artículo 19, numeral 12 de la Constitución chilena permite la censura en películas y el Poder Ejecutivo la ha aplicado a través del Consejo de Calificación Cinematográfica. Segundo, la prohibición de la última tentación de Cristo por los tribunales chilenos viola el artículo 13 de la Convención, que prohíbe la censura previa y protege el acceso a la información y expresiones artísticas. Tercero, se debe respetar el acceso a la información, incluso si no es de agrado de las autoridades estatales. Cuarto, hay 3 mecanismos para restringir la libertad de expresión, pero deben cumplir con el artículo 13 y ser razones de interés general. Quinto, las restricciones posteriores deben ser limitadas y solo para proteger derechos o reputaciones, pero se usó la censura previa en este caso. Sexto, regular el acceso de menores es válido, pero adultos tenían acceso antes de la prohibición. Séptimo, el artículo 13.5 sobre información que puede causar acciones ilegales no se aplica, ya que la película es una obra artística religiosa. Octavo, la censura previa se basó en ofender a Jesucristo y proteger su honor. Noveno, el honor debe protegerse sin dañar la libertad de expresión y se permite la rectificación. Décimo, no hay disputa sobre la violación de la Convención, ya que Chile admitió la violación de la libertad de expresión. Siguiente, los tribunales priorizan la restricción de la libertad de expresión sobre el honor, violando el principio de derechos humanos indivisibles. Además, el Estado es responsable de los actos del Poder Judicial, incluso si excede su autoridad. Adicional, la legislación chilena incorpora la Convención sin modificaciones, y los tribunales han aplicado la Convención en casos relacionados con derechos en ella contemplados. Y por último, una reforma futura de la Constitución en libertad de expresión no eliminaría la violación de los derechos en este caso. Ahora bien, respecto a la libertad de conciencia y religión, la Comisión alega que en la relación del artículo 12 de la Convención, primero, la prohibición del acceso a la obra de arte con contenido religioso, la última tentación de Cristo, viola el artículo 12 de la Convención, al interferir de manera inapropiada con la libertad de conciencia y religión de las posibles víctimas y de los ciudadanos de Chile. Segundo, la protección de la libertad de conciencia es esencial para el pluralismo en una sociedad democrática que incluye individuos con diversas convicciones y creencias. Tercero, el Estado debe permitir que las personas profesen públicamente sus creencias religiosas dentro de los límites razonables en una sociedad democrática sin interferencia estatal en la adopción o cambio de las convicciones personales. Cuarto, la interferencia estatal en este caso no se relaciona con el ejercicio de las creencias religiosas, sino con el acceso a la exhibición de una obra de arte con contenido religioso.
sujeta a restricciones de edad y pago de entrada. Quinta, la interferencia estatal afecta a aquellos con creencias relacionadas con el contenido religioso de la película al impedirles ejercer su derecho a la libertad de conciencia, y también afecta a quienes pertenecen a otros credos o no tienen creencias religiosas, ya que se privilegia una perspectiva en detrimento del acceso libre a la información. Sexto, la prohibición de la película basada en la visión de los personajes constituye una interferencia ilegítima en el derecho de las personas a mantener o cambiar sus propias convicciones o creencias y afecta su derecho a la libertad de conciencia. Séptimo, la Convención garantiza no solo el derecho a mantener o modificar sus creencias religiosas, sino cualquier otro tipo de creencias. Octavo, la decisión de la Corte Suprema privó a las posibles víctimas y a la sociedad en su conjunto del acceso a la información que les había permitido mantener, cambiar o modificar sus creencias, lo que constituye una violación del artículo 12 de la Convención, respaldada por las declaraciones de los testigos que mencionan cómo la censura afectó su libertad de conciencia. Bueno, en cuanto al respecto a los incumplimientos de los artículos 1.1 y 2 de la obligación de respetar los derechos y de verdad adoptar disposiciones de derecho interno, podemos decir que la Comisión argumenta que Chile ha violado los artículos 1.1 y 2 de la Convención de Derechos Humanos en relación con la libertad de expresión. Se señala que Chile no ha tomado las medidas legislativas necesarias para garantizar la libertad de expresión, permitiendo la censura previa en la exhibición de películas. Aunque se presentó un proyecto de reforma, este no ha sido aprobado y las resoluciones judiciales no tuvieron en cuenta los estándares de la Convención. A pesar de la intención declarada de cumplir con las normas internacionales, la falta de derogación de normas incompatibles y la falta de adoptación de normas y comportamientos internos continúan violando la Convención. Chile es responsable de violar los derechos protegidos en los artículos 12 y 13 de la Convención y debe respetar y garantizar los derechos y libertades reconocidos en la Convención y adaptar su legislación para hacerlos efectivos. Ahora bien, en cuanto a la aplicación del artículo 63, la Comisión solicitó a la Corte que, debido a las violaciones de los artículos 12, 13, 2 y 1.1 de la Convención, primero, autorice la exhibición y publicidad normales de la película La Última Tentación de Cristo. 2. Adecúe sus leyes para eliminar la censura previa en producciones cinematográficas y publicidad en línea con los estándares de la Convención. Tercero, garantice que los órganos del poder público respeten los derechos de expresión, conciencia, religión y eviten la censura previa en producciones cinematográficas. 4. Proporcione reparación a las víctimas por el daño sufrido. 5. Pague costos y reembolse gastos incurridos por las víctimas para litigar en el caso, así como los honorarios razonables de su representante. Eso es todo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la representación de la Comisión Interamericana. Preguntar a la señora y los señores jueces, por la parte si desean formular preguntas a las partes intervinientes. En vista de que no, muchas gracias, la Corte no tiene más preguntas que realizar. Antes de levantar esta audiencia, quisiera recordar a las partes que tienen fecha para presentar sus alegatos finales escritos y sus observaciones finales escritas, respectivamente con relación a las excepciones preliminares y las eventuales reparaciones y costos. En el presente caso, el plazo es improrrogable. Finalmente, quisiera agradecer a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la representación de las presuntas víctimas y a la representación del Ilustre Estado de Chile en su comparecencia y participación en la audiencia del Estado. Entonces, se levanta la sesión. Muchas gracias.